Bien. Chiquillos, el objetivo de la clase de hoy es resolver problemas utilizando las propiedades del logaritmo. Esto es contenido, ¿no es cierto? Que dice cuando escribimos el logaritmo en base b de a que sea igual a c, estamos diciendo que b, o sea, una potencia de base b elevada a c, nos da como resultado el a. Entonces, si yo estoy complicada con la notación del logaritmo, lo puedo trabajar en potencia y eso a mí se me hace más familiar, ¿no es cierto? Y puedo aplicar mejor a las propiedades o la forma de resolverlo, la forma de pensar. Entonces, tenemos propiedades, ¿no es cierto?, del logaritmo. Estas son las principales, que si tengo una multiplicación de b con c, es lo mismo que yo escriba la suma de ambos logaritmos, la resta es lo mismo respecto de la división. Si tengo un logaritmo con un exponente, ¿verdad?, ese exponente puede pasar adelante. Dice aquí se aplica la misma propiedad si en el exponente hubiese habido una fracción, es decir, si el argumento hubiese sido una raíz. Yo puedo tener raíz, por ejemplo, de un logaritmo de algo, eso significa que mi logaritmo está con un exponente de fracción, ¿no es cierto? Y lo puedo pasar adelante. Y luego el cambio de base, que yo puedo cambiar a una base P cualquiera nueva, cualquiera, la que yo quiera, menos 1, nunca se puede 1. Y me queda el logaritmo, o sea, en la nueva base, ¿no es cierto?, el del b primero, el del número más grande, partido por el logaritmo en base p, que sería la base nueva de mi base antigua, ¿no es cierto?, que sería de a. Entonces vamos a hacer ejercicios. Entonces, tenemos este primer ejercicio, espérense a ver. ¿Están viendo que escribí? Profe. ¿Sí? Ya, entonces, cuando estoy trabajando, por ejemplo, logaritmo en base 3, que no me acuerdo los nombres, pero en base 3 y el número 1, ¿no es cierto? Creo que argumento se llama, no estoy segura. El Entonces, resultado. claro, entonces me estoy preguntando que el 3 elevado a qué número, que el x iría aquí, ¿no es cierto? El 3 elevado a qué número me da como resultado el 1. ¿Ustedes saben cuál es esa respuesta? Que siempre es la ¿Qué misma. preguntó, profe? Lo que estamos viendo en la pizarra, ¿cuánto valdría x? Cero. Bien, perfecto, 0. Ese resultado siempre es el mismo, ¿ya? Cuando mi logaritmo tiene ahí como argumento, vamos a ponerle argumento a eso, no recuerdo bien cómo se llama ahora, el 1, eso quiere decir que mi base está elevada siempre a 0. Entonces vamos a borrar aquí y vamos a colocar que la respuesta, y esa respuesta es siempre la misma. Profe, estaba diciendo bien el 1 es el argumento y el resultado es el valor del logaritmo. Muchas gracias, Alicia, te pasaste. Entonces mi resultado aquí va a ser el 0. ¿Queda duda de por qué? ¿No? No, profe. No, porque a mí ya me la habían pasado en un preuniversitario, entonces justo cuando me estaban pasando el logaritmo me pasaron todas las propiedades. Ya. ¿A nadie le queda duda entonces? ¿Preguntas? Avanzamos. Ya. Entonces, aquí vamos a tener también, a ver, aquí esto se los pretendo subir, chiquillos, ¿ya? Y cuando ustedes estén viendo esto, ustedes pueden apretar aquí y los va a mandar a una página de Instagram. Es un Instagram de una profesora que aquí tiene, ¿no es cierto?, material para logaritmo. Yo de aquí saqué el contenido, ¿no es cierto?, que estábamos viendo delante. Esto está más detallado, aquí hay ejemplos, definición, propiedades, ejercicios resueltos. Bueno,
De ahí ustedes le echan un ojo, ¿no es cierto? Lo que a mí me interesa es que estemos viendo, espérenme, no, espérenme. Volvamos a esto, ¿ya? ¿Les queda claro entonces qué es lo que le aparece con ese botón? Sí, profe. Sí. Ya. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos que el 4, lo voy a escribir con una letra más pequeña, elevado a qué número me da como resultado el 1/2. Eso es lo que estamos buscando. ¿No es cierto? Sí, profe. Ya. ¿Cómo voy a resolver yo este ejercicio? Hacerlo de la forma de transformar todas mis bases a base 2. ¿Qué quiere decir esto? El 4, yo sé que se escribe como 2 elevado a 2, y esto me va a quedar que es el 4, ¿no es cierto?, elevado a x. ¿Me siguen? Voy a escribirlo de otro color, espérenme. Lo caché. A ver, voy a escribir entonces todo de nuevo, a ver cómo me va con esto, mira. Escribimos entonces que el 4 elevado al x tiene que ser igual a 1/2. Ese es el rayos. Bruh. Ese es el problema escrito en forma de potencia. Ya, ¿hasta aquí alguna duda? No. Ya. No, no, profe. Entonces, el 4 lo voy a escribir como potencia de base 2, que sería 2 elevado a 2, y todo esto elevado a x, porque solamente escribí el 4 de otra forma. ¿Me siguen? Ah, ya. O sea, lo transformó en potencia. En potencia de base 2. Y esto me va a quedar igual. Fíjense que si yo el 2, a ver, ¿alguien sabe lo que tendría que hacer para yo este 1/2 transformarlo en transformarlo que me quede no como fracción, que me quede como entero? Ay, yo me acuerdo cómo se hacía eso. ¿Cómo se hacía? No me acuerdo. Ya, pero tiene que ver con qué? Era multiplicación o división, por una cosa. No, pi. Tiene que ver con los exponentes. Si Mentira, yo multiplicación o división. Usted está mal. si yo escribo el 2 elevado a menos 1, eso quiere decir que para que me quede el exponente positivo, yo lo transformo en fracción. Entonces, si yo invierto esta fracción, me queda con el exponente negativo. El 1/2 lo puedo escribir como 2 elevado a menos 1. Entonces, fíjense ahora que voy a tener la siguiente figura. Voy a tener que el 2 me va a quedar elevado. Recuerden que estos exponentes yo los puedo multiplicar. Me queda elevado a 2x, y esto me queda elevado a 2, perdón, me queda igualado a 2 elevado a menos 1. Entonces, como ahora tengo la misma base, voy a escribir solamente los exponentes. Entonces me va a quedar 2x igual a menos 1. Por lo tanto, el valor de la x es igual a menos 1/2. Y ese sería el resultado del logaritmo. De los exponentes de mis bases que son iguales, hice una ecuación de primer grado. Es decir, que el valor de la x y a su vez el resultado del logaritmo va a ser menos 1/2, que es lo que me resulta de cuando yo igualo solamente los exponentes, que sería 2x igual a menos 1.
¿Cómo llegué a esos exponentes? Transformando, ¿no es cierto?, el 2, el 4 en este caso, en una potencia de 2 elevado a 2 y el 1/2 en 2 elevado a menos 1. ¿Se entiende más o menos, no? Sí, sí se entiende. ¿Sí? Ya. Sí. Vamos a pasar al siguiente entonces. Ya. Avanzamos. S. Siguiente problema. ¿Cómo se les ocurre, según lo que han visto en los videos, ¿no es cierto? ¿Cómo creen ustedes que se resuelve ese ejercicio? Cambio de base. Cambio de base, perfecto. Ya, entonces, ¿a qué base te conviene cambiarla? 10. 10. Bien. Entonces, ¿cómo me quedaría? Los escucho yo ahora, no, yo no voy a hacer nada. Los voy a... Espérense, déjenme cambiar la pantalla para que se pueda escribir. Sería logaritmo base 10 de 75 dividido en logaritmo base 10 de 2. Perfecto. Sería logaritmo de 75, no lo voy a escribir con base 10 porque se subentiende que si no está escrito es porque es base 10. Partido el logaritmo en base 2. Bien. Hay problemas donde a ustedes les dan el logaritmo en base 2 y puede que les den el logaritmo de, no sé, puede que este se lo entreguen en dos partes, logaritmo de 5 más logaritmo de... espérenme un ratito, 75 dividido 15... Claro, de 5 y de 3. Bueno, pero de todas formas esto se puede con la calculadora, ¿no es cierto? Podemos buscar el logaritmo de 75, que es 1,87 aproximadamente, dividido en el logaritmo de 2, que sería 0,3. Y ahí uno hace la división, ¿no es cierto? Y puede encontrar el valor. Pero lo importante aquí es que ustedes puedan determinar que esto se hace a través de cambio de base. Aquí podemos aplicar la propiedad de que se están multiplicando y podemos separar en logaritmo de 5 por 5, perdón, por 3. Entonces, si me dan los valores numéricos, ahí es solamente reemplazar. ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. ¿Sí? Ya. Vamos a avanzar entonces al último ejercicio que nos va quedando este. Entonces, ¿cómo van? Me confundo. Ya. ¿Por qué? ¿Por dónde empezaste? O sea, es que me confunde porque no sé qué propiedad usar. O sea, hay una suma de logaritmos, pero ¿Ya? tendría como que invertirlo, que sería la propiedad que sería de el logaritmo base A multiplicando el B por C. Pero ahí me confundo, no sé qué hacer. ¿Pero qué harías tú? ¿Qué estás pensando? Porque me dijiste de que podrías aplicar la propiedad de... No, el de la multiplicación cuando es suma. Ya, el O de la sea, cuando... multiplicación cuando hay suma. Bien. Aquí en el exponente, ¿verdad? Sí, sí. Súper. Entonces, ¿cómo te quedaría este logaritmo en uno solo? Y en uno solo... Ay, no sé. Pero ahí yo la voy a ver cómo lo resuelvo.
2 elevado al logaritmo de 10.000. Perfecto, bien, gracias. Elevado al logaritmo de 10.000. ¿Por qué de 10.000? Porque como tú bien dices, Alicia, voy a aplicar la propiedad de la multiplicación cuando se están sumando, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que era una suma lo escribo como una multiplicación, entonces me queda logaritmo de 250 por 40. Y 250 por 40 son 10.000. Y al mismo tiempo yo puedo escribir esto que es un decimal, lo puedo escribir como fracción, porque así como decimal no me sirve mucho. Pero lo puedo escribir como fracción, que me quede como 125 partido en 1000. Todo eso elevado a x, ¿no es cierto? Perdón que se vea tan horrible, pero elevado a x, ¿verdad? Sí, sí, profe. Ya. Entonces ahí, hasta ahí estamos bien. Pero fíjate que el logaritmo de 10.000 se puede resolver. Pues, ¿cuánto es eso en valor numérico? 16. 16. El logaritmo en base 10 de 10.000 es 4 y 2 elevado a 4. Ah, ya, ok, sí. Sí. Sí, pero vamos a llegar solo hasta que el logaritmo de 10.000 sería 4, ¿no es cierto? Porque estamos en base 10, entonces, ¿qué número? O sea, el 10 elevado a ¿cuánto me da 10.000? Eso sería 4. Entonces yo voy a borrar esto y vamos a escribir que tenía entonces el 2 elevado a 4, y aquí tenía el 125 partido en 10.000. Va en 1000, perdón. Elevado a x. Ahí. Ya. Bien. Ya. Vamos a traspasar ahora esto que antes era 125, ¿no es cierto? Yo también lo puedo escribir en forma de potencia. Entonces, resulta que el 125 lo puedo escribir como 5 al cubo y el 1000 lo puedo escribir como 10 al cubo. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, sí, profe. Lo mismo que yo apliqué para el ejercicio anterior, puedo aplicarlo ahora, y esta fracción que es 5 partido en 10, invertirla y que me quede como 10 partido en 5. ¿Cómo me quedaría el exponente? Sería negativo, ¿no? Bien. Ahora me queda esto invertido, 10 partido en 5, y esto elevado al exponente negativo, que sería menos 3. Se ve horrible, pero bueno. ¿Me siguen o no? Sí, sí, entiendo lo que quiere decir, profe. Ya, entonces, ahora el 10 partido en 5 lo puedo escribir como, ¿cómo me conviene que esté? Como 2, pues chiquillos. Si tengo aquí al frente mi base 2 y el 10 partido en 5 lo puedo escribir como el 2, entonces 10 partido en 5 me quedaría como 2 elevado a
menos 3, y aquí voy a multiplicar al tiro por el exponente que está arriba x, y me quedaría menos 3x. ¿Se entiende cómo llegué de una cosa a la otra o no? Sí, sí se entiende. Y ahora, lo mismo que les comentaba al principio, ¿no es cierto? O sea, al principio o delante, es que cuando tengo la misma base, puedo solamente hacer una ecuación con los exponentes, una ecuación de primer grado, y esto me quedaría menos 4 tercios igual a x. Por lo tanto, sería la alternativa C. Esta es pregunta tipo PSU por si acaso. De hecho, la saqué de los ensayos de puntaje nacional. Y aquí hemos aplicado varias propiedades. Aplicamos la propiedad de la suma con multiplicación, aplicamos contenido de potencia, que es que cuando tengo una fracción la puedo invertir, ¿no es cierto?, y cambiar su exponente de negativo a positivo o de positivo a negativo. Transformación de decimal a fracción, y cuando tengo igual base puedo hacer una ecuación con los exponentes. Así que eso, chiquillos. Comentarles que, ahí estaba para resolver el ejercicio. Comentarles que aquí está la forma en que vamos a resolver nuestro nuevo ensayo, nuestro nuevo mini ensayo. Ahora deben mandar todos con el mismo formato. De 16 preguntas, te metes aquí, vas a